Hola, ¿cómo están? Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes: Acosta, Noelia y Andrea, quienes habla Arriaga Milagros, y Boldrini María Eugenia. En esta primera parte voy a hablar sobre el discurso científico, según cómo lo define Giovanni Parodi. Él lo ubica dentro de lo que llama discurso especializado, es decir, un tipo de discurso que circula en contextos académicos como universidades, centros de investigación o congresos. Pero lo más importante es que no solo busca transmitir información, sino también construir, validar y compartir conocimiento dentro de una disciplina. Este tipo de discurso suele encontrarse en géneros como artículos científicos, ponencias, tesis o ensayos teóricos. Y lo que lo caracteriza es que usan un lenguaje técnico, preciso y con mucha carga conceptual, bastante abstracto. Además tiene una estructura muy ordenada. Se presenta un problema, se desarrolla un marco teórico, se citan antecedentes y se llega a una argumentación, a una conclusión bien argumentada. Él propone analizar este tipo de texto en 3 niveles. Primero, el léxico gramatical, donde se observa el uso del vocabulario técnico. Segundo, el retórico estructural, que se enfoca en cómo está organizado el contenido. Y el tercero, el pragmático discursivo, que tiene que ver con la intención del texto y el contexto donde circula. Para ejemplificar esto, trabajé con el ensayo de Parodi titulado El discurso y textos académicos, definiciones para iniciar un centro de escritura normalista. Este texto es un ejemplo claro de discurso científico porque combina una base teórica sólida con una propuesta concreta que busca mejorar las prácticas de escritura en instituciones educativas. Está pensado para una comunidad académica con el objetivo de transformar una realidad institucional desde el conocimiento disciplinar. Además, relacioné este enfoque con otros autores que aparecen en la bibliografía leída. Por ejemplo, lo relacioné con Paula Carlino, cuando habla de la escritura académica como una práctica social situada. Está muy vinculada con las comunidades disciplinares, donde se enseña y donde se aprende a escribir. Con Humberto Eco, en cómo se hace una tesis, aporta herramientas metodológicas para producir textos científicos desde el inicio de la investigación hasta la redacción final. Y también Daniel Casani, que propone analizar los textos desde distintos niveles como el léxico, el retórico, el pragmático, en una línea muy similar a la que plantea Parodi. A continuación sigue mi compañera. Hola, quien les habla, Boldrini María Eugenia. Continuaré con el análisis académico del artículo de Parodi, el discurso especializado e instituciones formadoras. En el texto de Parodi analiza el discurso académico con una manifestación lingüístico-comunicativa propia del ámbito científico universitario. Se trata de un discurso especializado que cumple una función fundamental en la construcción, circulación y validación del conocimiento y que responde a normas convencionales y formas de legitimidad propias del campo académico. Desde esta perspectiva, el discurso académico no es neutro ni meramente informativo, es una forma de actuar socialmente mediante el lenguaje. Por lo tanto, está atravesado por relaciones de poder, de jerarquías institucionales, exigencias normativas y marcos epistemológicos específicos. Parodi identifica una serie de características que definen el discurso académico: la especialización léxica y conceptual, que utiliza un vocabulario técnico propio de cada disciplina; la formalidad, que se espera un lenguaje claro, objetivo, preciso y no coloquial; la intertextualidad y polifonía, que incorpora voces de otros autores mediante citas y referencias; la argumentación lógica, que presenta razonamientos coherentes, hipótesis claras y conclusiones fundamentadas; la estructuración normativa, que tiene una organización textual ya esperada, como el inicio, el desarrollo y la conclusión. A su vez, Parodi propone una mirada situada en el discurso académico, reconociendo que éste varía según la comunidad discursiva en la que pertenece. El enfoque de Parodi puede articularse con varios autores que trabajan la educación desde una mirada crítica, como Paulo Freire, que habla sobre el lenguaje que no es neutral, sino que el discurso académico puede ser una herramienta emancipadora y de poder. Pierre Bourdieu, que explica cómo el discurso académico está arreglado por normas implícitas y capitales simbólicos. Y Juan Carlos Tedesco, donde se observa el uso del discurso académico con una finalidad crítica. Por este motivo, comprender el discurso académico no es solo un ejercicio lingüístico formal, sino que es un acto de conciencia crítica sobre cómo se construye el saber legítimo y quiénes acceden a producirlo.
Parodi invita a analizar, cuestionar y democratizar la reflexión de las mismas. Dominar el discurso académico implica apropiarse de él para invertir en el campo educativo desde el lugar fundado, ético y comprometido, ya que el discurso académico no es solo una forma de escribir, sino que es una forma de habitar el saber. Quien les habla, Acosta Noelia. Para finalizar, vamos a hablar del discurso profesional. Según Parodi, este también forma parte del continuo de los discursos especializados, pero se diferencia por su contexto de producción. Ya no circula en el ámbito académico, sino en espacios laborales reales. El discurso profesional tiene una finalidad práctica inmediata. Se utiliza para resolver problemas concretos, tomar decisiones institucionales o implementar acciones específicas. Por eso suele adaptar formas como informes técnicos, protocolos, diagnósticos, manuales, entre otros. Tiene un lenguaje técnico y especializado, pero orientado a ser claro, eficiente y funcional. Predomina la relación de experto a experto, ya que se espera que quien lo lea tenga conocimientos previos en el campo profesional. Un ejemplo concreto que analizamos es el artículo sobre políticas de preservación digital en bibliotecas universitarias chilenas. Este texto fue publicado en una revista profesional, no académica, y está orientado a bibliotecarios que tienen que tomar decisiones sobre sus políticas de gestión digital. Entender cómo funciona el discurso profesional es clave para nuestra futura práctica como bibliotecarios escolares. Nos prepara para leer, producir y aplicar textos que son necesarios en instituciones reales, donde el lenguaje debe ser tan preciso como operativo. Para realizar este trabajo, consultamos bibliografía teórica y académica relevante vinculada al discurso profesional, tal como lo plantea Giovanni Parodi. También incorporamos autores que abordan la alfabetización académica, los géneros discursivos y el vínculo entre discurso y poder, como Bourdieu, Freire, Casani, Carlino, entre otros. Bueno, para profundizar, hicimos un cuadro comparativo entre el discurso científico, el académico y el profesional. El científico se distingue porque su objetivo principal es generar conocimiento nuevo. En cambio, el académico se orienta a la enseñanza y a la evaluación, y el profesional a resolver problemas concretos en contextos laborales. Circulan en ámbitos distintos. El científico circula en centros de investigación, el académico en instituciones educativas y el profesional en espacios laborales. Y aunque todos usan un lenguaje técnico y formal, hay diferencias. El científico es más abstracto y conceptual, el académico es más claro y didáctico, y el profesional es más directo y operativo. Bueno, para cerrar, podemos decir que el discurso científico se caracteriza por su rigurosidad y por su función epistémica. No se trata solo de informar, sino de proponer nuevas formas de entender la realidad, basadas en teoría y en evidencia. Y entender estas diferencias con otros discursos es clave para nuestra formación, tanto académica como profesional. En cuanto al lenguaje utilizado, los tres discursos comparten un estilo formal y técnico, pero el discurso científico se distingue por su alto nivel de abstracción y terminología especializada, que exige competencias disciplinarias avanzadas. El discurso académico, si bien también es formal, prioriza la claridad y la didáctica, mientras que el profesional utiliza un lenguaje técnico con orientación funcional destinado a facilitar la acción práctica. Respecto de la estructura, el discurso científico suele presentar una organización retórica compleja, introducción, fundamentación, análisis y conclusión, y el académico sigue estructuras normativas propias de los géneros escolares o universitarios, ensayos parciales, tesis, y el profesional responde a estructuras operativas, informes, protocolos, diagnósticos. En relación con los géneros discursivos, el discurso científico se expresa mediante artículos científicos, ponencias o ensayos académicos. El académico a través de monografías, exámenes escritos o tesis de grado, y el profesional mediante informes técnicos, manuales o reportes institucionales. Una similitud importante entre los tres discursos es que todos se desarrollan en el marco de comunidades discursivas específicas, donde se comparten reglas de producción, validación y circulación del conocimiento. Además, todos requieren del dominio de ciertos saberes y prácticas propias del campo de pertenencia. Finalmente, se pueden observar una clara diferencia en la relación entre teoría y práctica.
El discurso científico se sustenta en una fuerte base teórica y busca aportar a la producción epistémica. El discurso académico articula teoría y aprendizaje, promoviendo la apropiación crítica del saber, mientras que el discurso profesional pone el foco en la aplicación práctica, apoyándose en la teoría solo cuando es necesario para justificar o respaldar la acción. En resumen, el discurso científico se distingue por su función epistémica, su lenguaje especializado y su orientación hacia la construcción del conocimiento disciplinar, aunque comparte con los otros dos discursos de ciertos elementos formales y estructurales. Reconocer estas relaciones es fundamental para comprender cómo se articulan los distintos modos de producción del saber dentro del campo de la educación y la bibliotecología.